Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí un grupo de amigos para hablar de estos temas que tanto nos gustan. Recuerden que estamos en la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Pueden oírnos a través de Spotify y ver el video, la versión en video en YouTube, donde están todas las picardías de estos jóvenes emprendedores del podcasting en Colombia. A través de YouTube buscan Caracol Podcast. Bueno, quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC. Empiezo por la bella, la linda, la siempre inteligente, Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Aquí cumpliendo feliz, en movimiento, pero no me podía perder este día que me fascina. Bueno, nos encanta que estés acompañándonos una vez más, Emilia. Le damos la bienvenida a don Jole Restrepo. Vamos a ver desde qué lugar de Cundinamarca se encuentra hoy, don Jole. Bienvenido. Gracias, Víctor. Hola, Emilia, siempre en movimiento. Acá estamos en Cajicá. Hoy no estoy en Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien, bienvenido. Vamos a ver si desde la calle 80 nos reporta presencia, nos engalana con su presencia don Mauricio Jaramillo. Profesor Víctor, Emilia Falcao, Jorge, PhD, buen día, 7 y 7 de la mañana de hoy, viernes, día de grabación de Amigos TIC. Bueno, muy bien. Y estamos completos. No, señor, no estamos completos. ¿Cómo va a decir eso? No, señor. ¿Falta alguien? Sí, señor. Falta don Santiago Pinzón Galán, quien hoy debe estar seguramente trasladándose a alguna de sus parcelitas en Abu Dhabi, Mónaco. Bueno, ya sabemos. Entiendo que está desde un aeropuerto y por eso no nos puede atender Santiago Pinzón Galán, a quien le enviamos un saludo muy especial. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano. Hoy no estoy en Socorro, la cuna de la libertad de América. Hoy los saludo desde Cali, desde Pance, para ser más exacto. En unos minutos estaré saliendo a dar una conferencia en la Semana de la Comunicación de la Universidad Javeriana. Bueno, muy bien. Don Jole, ¿le parece si usted nos hace los honores de presentarnos al invitado de hoy? Claro que sí, como siempre, un invitado muy especial, además amigo de la vida. Se graduó del Colegio Corazonista de Medellín, de donde yo también soy egresado. Él era de los grandes, yo obviamente mucho después. Era de los que nos pegaba a los grandes, pero bueno. Yo sí creo. No, Camilo salió mucho después. Oiga, No, yo salí mucho después, Camilo, perdón. Bueno, pero lo importante es, además es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con posgrado en Economía de la Universidad de los Andes y es candidato a doctor en Gestión de la Innovación Tecnológica de la Universidad de los Andes. Vea qué belleza. Es actualmente director ejecutivo de la Cámara de Alimentos de Colombia, de la ANDI, es desde 2017 director, pero antes fue gerente seccional de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Ya lleva un tiempo soportando a Santiago Pinzón y eso le da Solo pues, por eso, disfrutando su presencia casi siempre virtual. De pie todos los amigos TIC, mucha paciencia en esa labor y también ha trabajado en el sector público, trabajó en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, antes en el SENA, donde hizo una labor increíble y fue emprendedor. Camilo realmente tuvo una empresa muy representativa en Medellín que nos inspiró a muchos a meternos en este mundo del emprendimiento. Y bueno, está con nosotros Camilo Montes. Camilo, bienvenido a Amigos TIC.
Hombre, Jole, muchas gracias y a todo este combo maravilloso. Emilia, un gran abrazo, qué gusto volverte a ver. Mauro, Víctor y a los ausentes también. Muchas gracias por la invitación. Camilo, bienvenido. Qué delicia tenerte aquí. Muchas gracias, Emilia. Bueno, Camilo, con vos hay mil temas que uno podría tratar, pero quisiera arrancar por un tema que te apasiona y además es foco de tu tesis doctoral y que no hemos tratado a profundidad en Amigos TIC, que es todo el mundo food tech. Food tech. Food tech, alimentos, me imagino, y tech de tecnología. Entonces, primero explicarnos bien qué es el mundo food tech y bueno, y después de pronto cómo está Colombia en este panorama. No, muchas gracias. Preguntas al estilo Mauricio ahora mismo. Dos en una. Pero miren una cosa, lo que está pasando hoy en el mundo de la alimentación es una locura, es una transformación muy profunda de todos los procesos que se adelantan en este sector. Cuando hablamos de food tech, particularmente estamos hablando de unas familias tecnológicas que están cambiando significativamente toda la cadena de valor de la industria de alimentos, pero cambiándola no solo porque se usan unas tecnologías en particular, sino porque ellas convergen para transformar desde un ecosistema empresarial, insisto, todo lo que pasa en esa cadena, desde la conceptualización del alimento, la transformación del alimento, el mercadeo del alimento, el disfrute inclusive en hogares y restaurantes, los procesos de inspección y vigilancia y por supuesto toda la producción de esas materias primas. Es realmente como lo diría Peter Diamandis, una transformación disruptiva, porque la forma como hoy nos alimentamos está cambiando significativamente y creo que de eso vamos a hablar durante este ratico. Y la segunda pregunta, ¿y cómo está Colombia en esto? Sí, venga, Jole, para que no pierda el hilo. Lo primero es que efectivamente la investigación que estoy adelantando en la Universidad de los Andes, con un grupo de profesores y estudiantes que se han sumado en este entusiasmo, lo que encontramos, la primera etapa que hacemos en esa investigación es entender dónde está la frontera tecnológica, qué es lo que está pasando en el mundo en términos de la producción de conocimiento, de la adopción de ese conocimiento, inclusive de la protección de ese conocimiento. Y fuimos a hacer una analítica de datos, de 3 grandes bases de datos. Una es todos los artículos, Emilia, que se han publicado en la última década en journals relevantes en el mundo. Ahí estamos moliendo cerca de 4.700 papers, molemos ahí en un algoritmo que hemos ido entrenando. También estamos analizando patentes, cerca de 1.800 patentes que se han producido también en la última década en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la WIPO. Y la tercera base de datos que estamos moliendo son las startups. Y ahí estamos yendo, Mauro, a Crunchbase, que tú sabes, es esta compañía que monitorea inversiones desde, no sé, ángeles inversionistas hasta fondos de capital de riesgo. Ahí estamos moliendo algo así como 2.900 startups. Y lo que estamos encontrando es una locura. Y vemos como esas 11 familias tecnológicas. Y aquí estoy hablando no solo pues de analítica de Big Data y de inteligencia artificial, que obviamente son como esas tecnologías convergentes, sobre todo más relevantes en los últimos días en términos de comunicación. También estamos viendo temas como biotecnología, nutracéutica, impresión 3D, obviamente robótica. Bueno, son 11 familias tecnológicas. Y lo que encontramos allí, Jole, frente a tu pregunta es, primero, que esa frontera se mueve todos los días. Sale un nuevo paper, se protege algo nuevo, se lanza una nueva startup en el mundo. Esa frontera entonces es dinámica, se va moviendo día a día. Y Colombia ahí, para ser muy práctico, es irrelevante. De los, como les contaba, de los cerca por ejemplo, de los cerca de 2.000 patentes más o menos que analizamos, ninguna en Colombia ha sido protegida. Papers muy pocos, solamente 6 papers tienen origen en grupos de investigación en Colombia. Y cerca de 12 startups, al menos en esta base de datos de Crunchbase, está siendo capturada. Esto nos ha llevado a unas conversaciones inclusive súper interesantes. Cuando los hallazgos preliminares de esta investigación se lo presentamos al ecosistema, y me refiero pues no solo a las empresas de la industria de alimentos, sino también cuando hablamos con
con emprendedores, con universidades, con centros de investigación, con fondos de inversión, pues llegamos a una conclusión y es que tenemos también que hacer un trabajo inclusive más enfocado en entender esas tecnologías hoy cómo se están apropiando en Colombia. Y ahí los resultados son un poco más alentadores. Ustedes recordarán que hace un par de semanas presentamos el mapeo de las startups en Colombia. Digo presentamos porque la Andy participó de forma muy activa a través de la Cámara de Emprendimiento de Aceleración, pero esto se hizo de la mano también de varias universidades, de cámaras de comercio, de Impulse y demás. Y ahí aparecieron 95 startups entre AgTech, FoodTech y Biotech, que desde mi perspectiva son los tres como sectores tecnológicos que tienen relación con este mundo de la alimentación, 95. Y ahí vemos ya una dispersión un poco más amplia. De esos 95, 50 están en Cundinamarca. Un saludo aquí desde Sopó, por cierto. 21 en Antioquia, 8 en el Valle del Cauca, y así hasta llegar, por ejemplo, a departamentos como Huila o Santander, que tienen un par de startups dedicadas a esto. Entonces, si bien desde la perspectiva de la analítica de datos, de las 3 bases de datos que les contaba ahora, somos irrelevantes, la realidad es que sí hay en nuestro ecosistema y de forma cada vez más activa la presencia tanto de startups como de investigaciones dedicadas a esto. Y yo espero que muy pronto inclusive emerjan patentes. ¿Y por qué es importante las patentes? Porque es que es la forma como en la sociedad nos hemos puesto de acuerdo para proteger ese conocimiento. Donde, insisto, si esa frontera tecnológica se mueve todos los días y están cambiando todos los eslabones de la cadena de valor de la producción de alimentos y los procesos allí, pues por supuesto que nos tenemos que poner a tono para responder a un consumidor que requiere de forma más precisa superar no solo el desafío del hambre, sino, y con Jole lo hemos hablado en el pasado, la posibilidad de acceder a más y mejores nutrientes a través de la alimentación. Camilo, dices que, pues, y nos lo estás confirmando, que de alguna forma Colombia aún es irrelevante en este ecosistema de FoodTech. Pero ¿cuál es la oportunidad de Colombia? ¿Cómo Colombia puede aportar como país a este ecosistema? Sí, Emilia, mira, creo que todos los que estamos aquí conectados desde que éramos chiquitos hemos escuchado que Colombia tiene un gran potencial en alimentar al mundo. Y déjenme, les voy a dar algunos datos. Colombia tiene algo así Incluso como Víctor, o sea que eso... ¿Te imaginas? Eso es desde el paleolítico. Tiempo. Y hasta los millennials como Emilia han escuchado eso desde que eran chiquitos, ¿cierto? Entonces... Mi héroe es este señor. Miren el mío también. Miren que Colombia, para que tengan orden de magnitud de algunas cifras, Colombia tiene algo así como 40 millones de hectáreas disponibles para producir alimentos sin afectar los ecosistemas, de acuerdo pues a la FAO y al Ministerio de Agricultura. Pero solamente utilizamos, y dependiendo de la fuente que se mida, pero pues de pronto de las más recientes y relevantes, la misma FAO habla que utilizamos solamente 9 millones de hectáreas. Eso es menos de la cuarta parte. Utilizamos menos de la cuarta parte de nuestra frontera agrícola disponible sin afectar los ecosistemas para producir alimentos. Por otro lado, Colombia es un país que, pues de acuerdo inclusive al Ministerio de Salud, en su encuesta de la situación nutricional, el 54% de los hogares sufre de inseguridad alimentaria, es decir, que no tiene garantizado la cantidad y calidad de nutrientes requeridos para su desarrollo. Por otro lado, el mundo está clamando por alimentos. Si vamos para 9.000 millones de habitantes a un ritmo muy acelerado, inclusive parece que vamos a llegar a esos 9.000 millones antes de lo que hace 5 o 6 años se esperaba que fuera ya para el 2050. Eso se está adelantando. Pues ahí hay como una paradoja, pero a su vez una gran oportunidad. Colombia, ubicado además estratégicamente con tierra disponible, pero lo que también es cierto es que el consumidor y en general la sociedad clama porque la producción de alimentos se haga de forma diferente. Por ahí pues ustedes han escuchado todo ese tema de los límites planetarios y que más o menos en agosto de cada año no estamos consumiendo los recursos que deberían ser para todo el año, pues ahí es donde entra la tecnología de forma muy intensa y por eso me llena de tanto entusiasmo no solo esta investigación, sino la oportunidad que Colombia tiene en FoodTech. ¿Por qué? Porque esa producción tiene que ser diferente y se logra si logramos apropiar de forma adecuada, acelerada, estas tecnologías convergentes y emergentes. Pero ojo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, insisto, de coger cada una de estas familias tecnológicas, y si quieren ahorita les puedo poner inclusive ejemplos de cosas que ya están pasando en el país,
con las startups que hemos identificado para utilizar estas tecnologías para resolver retos que tiene la cadena de producción, pero también oportunidades que tiene el mercado. Y si quieren, insisto, podemos hablar de algunos ejemplos. Inclusive recuerdo que vi aquí en Amigos TIC el caso de EatCloud. Ustedes invitaron a la gente de EatCloud y ese es un muy buen ejemplo de utilizar una tecnología convergente como la inteligencia artificial de la mano de Big Data y analítica para juntar pues, juntando esas dos tecnologías, resolver un reto gigantesco que tiene la cadena, que es la pérdida y el desperdicio de alimentos, ¿cierto? Como eso, insisto, podemos tener muchos ejemplos. Camilo, siempre con los avances tecnológicos surgen los temores, los miedos, las narrativas, incluso las fake news, y vemos como contexto, pues con inteligencia artificial, los titulares de los medios van a acabar con el mundo, el fin del planeta. Bueno, en alimentos, pues nadie puede desconocer que sin la tecnología de alimentos, el planeta seguiría viviendo las hambrunas que había en otros momentos de la historia. Pero hay oportunidades y también, como usted decía, alimentar a 9.000 millones de personas no es cualquier cosa, pero también hay desafíos o hay temores. ¿Cuáles temores pueden ser fundados? ¿Cuáles temores con respecto a los avances, a la investigación, a los inventos en alimentos pueden tener algo de asidero y cuáles definitivamente son mitos y deberíamos luchar contra ellos? Esa es muy buena pregunta, Mauricio, porque es que y usted lo ven cada vez que hablamos de tecnología en cualquier sector. Normalmente Siempre. El desarrollo tecnológico, la apropiación de esas tecnologías va más adelante de, por ejemplo, el marco regulatorio, ¿cierto? Y ahí es donde el Estado juega un papel muy importante a través de ese marco regulatorio para que efectivamente esa apropiación de esas tecnologías para resolver retos concretos, por ejemplo, en la alimentación, se haga de forma no solo armonizada con el resto de normas, no, sino con características de precaución, porque estamos hablando de la comida de la gente, ¿cierto? Tú bien lo decías ahora, la humanidad ha sido capaz de superar hambrunas que nuestra generación, bueno, salvo por allá algunos países muy concretos, pero que nuestra generación no ha visto las hambrunas como las vieron nuestras abuelas o nuestros abuelos, gracias, entre otras, a que ocurrieron dos cosas de forma muy importante: el avance en la ciencia y la tecnología de los alimentos, y segundo, el rol del Estado también como regulador para que esa ciencia y tecnología pueda entrar de forma adecuada al mercado. Entonces, déjeme desarrollo ambos temas en el marco de esta pregunta sobre FoodTech o en el entorno FoodTech. Miren, ustedes han escuchado, por ejemplo, desarrollos como la carne de laboratorio, que así se ha denominado pues como en el mercado, y es básicamente unos procesos, por ejemplo, de biotecnología y de fermentación para producir proteína animal, células animales, sin que vengan del sacrificio de, por ejemplo, el ganado o una vaca, ¿cierto? Pero eso a su vez tiene una serie de desafíos en términos, por ejemplo, de los reglamentos técnicos que deben cumplir esa carne para que se pueda denominar carne y para que pueda entrar al mercado. Y ahí es donde entra no solo la tensión con lo regulatorio, sino también la capacidad que otras ciencias y tecnologías de los alimentos le permiten a ese desarrollo para efectivamente cumplir las reglas de juego, no solo de entrar al mercado, sino de inspección y vigilancia. Y hay entidades, por ejemplo, como para el caso colombiano, como el Ministerio de Salud y el INVIMA, juegan un papel tan importante, Mauricio. O sea, no es simplemente de ir a pedir unos registros para vender un producto, o el ICA para una producción agrícola, sino que tienen que jugar ese papel de ser cautos y además muy prevenidos a la hora de dar autorizaciones, pero también permitir que la ciencia y la tecnología de los alimentos pueda avanzar. Y ahí es donde, insisto, se necesita pensar esto como un ecosistema, no solamente como una cadena de valor, sino como un ecosistema en el que todo el mundo tiene que confabular para que efectivamente estos desarrollos se puedan dar. Camilo, un poco quería que hablásemos sobre las oportunidades que tienen las regiones, también pensando este tema de FoodTech, porque a veces esto corremos siempre la tentación de concebirla únicamente desde las grandes ciudades, desde Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, pero la oportunidad de integrarse en esa cadena de valor que tienen las regiones, no solamente desde la producción, imagino yo, sino que es casi siempre
en donde se encasilla a la provincia, pero en esta cadena de valor, ¿qué otras formas puede expresarse las regiones? Muy buena pregunta, Víctor. Mira que cuando hablo de esas 40 millones de hectáreas, de las cuales 30 más o menos están disponibles, pues esas no están en el Parque de Envigado, ni están en la Plaza de Bolívar. Esas hectáreas están disponibles en las regiones, ¿cierto? Y eso implica, por supuesto, entender primero, y esto puede dar un debate inclusive medio académico, para mí los ecosistemas nacionales no existen. O sea, y me refiero a los ecosistemas empresariales, pues, para el desarrollo económico, para la innovación. Esos ecosistemas siempre son locales y regionales. Y ahí también encontramos una disparidad. Pero también lo que inclusive ese concepto de ecosistema viene pues del desarrollo del concepto de ecosistema del mundo biológico. Nadie le dice al león, usted es el rey de la selva o usted es la jirafa, no, eso ocurre de forma orgánica local. Y ahí es donde las regiones, primero, desde mi perspectiva, tienen que asumir el reto y oportunidad que tienen. O sea, las conversaciones acerca de la apropiación de la tecnología tienen que emerger desde las regiones. Y es donde las universidades, el SENA, los mismos emprendedores, las empresas de la industria de alimentos, las startups que están instaladas en el territorio, tienen que subir este nivel de conversación. Pero se lo quiero plantear con algunos ejemplos también desde la perspectiva positiva. Jole recordaba ahora que yo trabajé muchos años en el SENA, casi 8 años con Darío Montoya, y uno de los instrumentos que pusimos en marcha fue, por ejemplo, el Fondo Emprender, que hoy sigue vigente, de lejos el fondo en capital semilla más grande de América Latina. Y créame que los primeros desarrollos que yo vi en apropiar esas tecnologías FoodTech fueron desde las regiones. Recuerdo un caso para mí, o varios casos para mí emblemáticos. La primera vez que yo vi un dron usado en Colombia fue en el Urabá antioqueño por unos aprendices del SENA, que eso parecía ciencia ficción, por allá en el año 2006 más o menos, 2007. La primera vez que yo vi una impresión 3D, una impresora 3D, obviamente no era para alimentos, estaba más enfocada pues en el tema de plásticos, fue en un centro del SENA, si la memoria no me falla, en el Tecnoparque Yamboró en el Huila. Los primeros desarrollos de biotecnología para hacer propagación in vitro los vi en un centro del Espinal en Tolima. Pero ¿qué es lo que pasa? Se dan como desarrollos aislados en esa época de una institución que con mucho entusiasmo tenía una capacidad de inversión, pero también ¿cómo le puedo llamar? Difundir ese conocimiento. Ahora, y además por eso se llaman tecnologías convergentes, porque ahora, en la era que nos tocó vivir a nosotros, a todos nosotros, esas tecnologías ayudan a que la discusión ya no solo sea desde epicentros específicos del desarrollo económico, sino también en las regiones. Y es ahí, insisto, donde hay una oportunidad gigantesca, donde ya empezamos a ver casos en Colombia, como por ejemplo Datarock, que está utilizando drones e Internet de las Cosas para aumentar la productividad en cultivos, o B-Ways, que está ayudando a campesinos a mejorar y monitorear sus colmenas, o el ecosistema Jaguar, que está por allá en las veredas de Antioquia, asistiendo técnicamente a campesinos, utilizando procesos de Big Data y analítica conectados con aplicaciones móviles. Eso, por ejemplo, para los eslabones agrícolas. Entonces ya empiezan a ocurrir, Víctor, cosas muy relevantes donde los territorios, y es ahí donde hay que aplicar este pensamiento emprendedor de poner en marcha, o muy maker, como Jole siempre lo ha llamado, de pasar de la teoría a la acción para que pasen cosas relevantes. Bueno, y a esta hora hacemos una pausa para oír qué está pensando en voz alta el gran Víctor Solano. Bueno, muy bien. Pues, a ver, en las últimas horas nos enteramos que el SECOP-2 estuvo caído durante 34 horas. Para los que no estén familiarizados con el término, SECOP-2 es el sistema electrónico de contratación pública en nuestro país. Y se trata de una plataforma que le permite a las entidades públicas de Colombia realizar procesos de contratación procurando de una manera transparente. Además, permite
hacerle un seguimiento detallado a todo el proceso, desde la publicación de la convocatoria hasta la adjudicación del contrato y su ejecución. El SECOP 2, por supuesto, fue creado con el objetivo de simplificar esos procesos de contratación pública, eliminando los obstáculos y haciendo que los proveedores pudiesen estar allí con su oferta de una manera transparente y además los veedores le puedan hacer un seguimiento a todos los contratos. La situación que se presentó pues es delicada y es en este momento materia de investigación. Y aunque no todos sepamos qué es el SECOP o no todos lo usemos, sí nos pertenece a todos los colombianos. Gracias a que existe un sistema como estos, si bien no se garantiza que no haya corrupción, esto que exista una plataforma como esta sí ayuda a atenuar todos los riesgos. Por eso, si esto llega a faltar, pues se pueden interrumpir los procesos de contratación y allí es donde algunos mandatarios locales, por ejemplo, pues pueden empezar con acciones corruptas en vista de que se pueden, ¿cómo decirlo?, justificar que si no está el sistema, les tocó contratar de otra manera. Entonces, esperemos que el Estado colombiano pues haga todo lo posible por blindar este sistema que aunque imperfecto, es mucho mejor que carecer de él. Muy bien, don Víctor. Muy bien. Camilo, espectacular esta investigación que han venido adelantando y todo el trabajo que han estado haciendo. Mi pregunta va, ¿qué está pasando con las grandes compañías de alimentos? ¿Y cómo están incorporando y asumiendo todo este proceso de transformación? Y pues si están preparándose y si ellas van a ser parte de este ecosistema o no. Muchas gracias, Emilia, por la pregunta. Y me va a tocar chiviarme, ¿sí o no? Porque en este momento, a ver, le cuento, la primera etapa de la investigación estaba en construir la frontera tecnológica, que además invito a los oyentes y los que nos ven en Facebook que sigan la página foodtech.com.co, ahí lo puse en los créditos, para que vean ese desarrollo y además que es un algoritmo que se va entrenando. Esa es la primera etapa. Pero la segunda etapa, lo que estamos haciendo, Emilia, es exactamente comprendiendo qué pasa en las industrias establecidas de todos los tamaños, no solo la mediana y gran empresa que está en la Cámara de Alimentos de la ANDI, sino también inclusive micro y pequeñas, qué está pasando en términos de la apropiación de estas tecnologías. Y sin ánimo, insisto, de chiviarme, porque si no después no me publican ese paper, pero déjenme, yo les cuento algunos hallazgos preliminares de lo que estamos encontrando allí. Miren, en este momento tenemos un proceso un sondeo y estamos haciendo además unas entrevistas con empresas que decidieron participar en esta segunda etapa. A la fecha, al día de hoy, hemos recibido 41 empresas han participado en ese sondeo y le estamos preguntando de forma pues como muy específica, háblenos de iniciativas concretas en las cuales estén apropiando o quieran apropiar esas 11 familias tecnológicas para resolver o aprovechar oportunidades que se generan a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción de las materias primas, insisto, la conceptualización del alimento, la transformación, el marketing, el disfrute y la vigilancia. Y hemos encontrado allí cosas maravillosas, Emilia. Mira, esas 41 empresas nos han presentado 99 iniciativas que están en etapas de ideación, formulación, puesta en marcha o inclusive varias de ellas en aceleración. Esas iniciativas están ayudando a resolver temas, por ejemplo, como el diseño del alimento, como la pérdida y desperdicio de alimentos, como la eficiencia operacional para mejorar la productividad en plantas. Están utilizando estas tecnologías también, insisto, las empresas establecidas en Colombia para conocer mejor al consumidor, para hacer procesos. Y cuando hablaba ahorita, por ejemplo, del diseño del alimento, que eso puede sonar muy técnico, es una cosa que inclusive con Mauricio hemos hablado de la reformulación de alimentos, para que haya
la presencia, una menor presencia de estos nutrientes que son sensibles en salud pública, como sodio, como grasas saturadas o azúcares, en los alimentos que ofrece la industria. Y ahí, Emilia, insisto, además lo recibo con mucho entusiasmo, ver que aunque no estemos publicando, aunque aún no tengamos patentes o las startups son muy pocas, insisto, de esa primera etapa de la investigación, en la segunda etapa estoy viendo, ¿cómo lo puedo llamar? Una interacción de ese ecosistema de forma mucho más dinámica. Y inclusive, eso te puede interesar, Emilia, de esas 99 iniciativas, 20 de ellas se están desarrollando con la participación de universidades, 12 con startups, 7 con aceleradoras, porque algo que es una premisa que tenemos en la investigación y que esperamos que el día de mañana se convierta inclusive en un servicio que desde la Cámara de Alimentos le ofrezcamos al país, podamos conectar a esa industria de alimentos con el ecosistema, en principio con las startups, pero también con consultores, con aceleradoras, con inclusive proveedores de este tipo de tecnologías. Entonces, no me puedo ahí todavía chiviar del todo, pero vamos como en esa ruta, Emilia. Y aquí la academia juega un papel importantísimo, Muy como bien importante. dices tú, en todo este tema de investigación y acompañando a todo este modelo de empresa, academia-estado. Sí, sin duda, porque es que esto es, además, una cosa que tiene muy bonita la tecnología, creo que a diferencia de otros temas, pero ustedes son expertos pues en estos temas de tecnología, es que normalmente la tecnología convoca, o sea, desde la producción del conocimiento requerido para la tecnología hasta la apropiación, es un tema que convoca, o sea, que no tiene partido político, que no tiene, eh, ¿cómo lo puedo llamar? Estratos. O sea, es un tema en el que uno puede hablar sobre la apropiación de la tecnología prácticamente con cualquier individuo. Claro, lo importante es que lo hagamos ya en el marco de resolver retos concretos que tiene la sociedad, que no se nos vuelva simplemente la retórica o solamente publicar por publicar o que se nos convierta a vender por vender. No, que sea un escenario, insisto, de construcción colectiva para superar esos desafíos. Camilo, pregunta corta. Hay una tendencia fuerte en muchos sectores sobre la alimentación saludable, sobre dietas como la paleo y volver a comer como en el siglo antepasado. ¿Eso es un desafío, un freno o al contrario puede ser una oportunidad para la industria de alimentos y para FoodTech? Sí, esa es muy buena pregunta, Mauricio. Lo primero es que, al menos lo que nos ha mostrado la ciencia y la tecnología de los alimentos, porque pues puede haber un debate inclusive un poco político frente al tema, pero lo que nos ha mostrado la ciencia y la tecnología de los alimentos es que en una alimentación saludable, en una alimentación balanceada, todos los alimentos caben, todos. Y esto es acerca, al menos insisto, lo que la ciencia y la tecnología de los alimentos ha mostrado es que esto es acerca de, por ejemplo, porciones, esto es acerca de frecuencias, esto es acerca de la composición de esas dietas. Si comiéramos como Popeye, donde solo comiéramos espinacas, por ejemplo, Problemas. tuviéramos problemas. Nuestra dieta sería alta en cadmio porque pues la espinaca es alta en cadmio. No tendríamos proteína y eso pues al cabo de unos meses nos enfermaría. Por ahí hay una influenciadora muy reconocida, Rodwana, que se definía como crudivegetariana, o sea, que no solo era vegetariana, sino que no cocía los alimentos. Y la cogieron comiendo proteína animal, comiendo pescado. A Y después escondidas. sí, y lo que ella hizo fue negar primero que esa no era ella. Cuando le demostraron que sí, pues lo que terminó explicando es que desde la perspectiva médica le habían dicho que tenía que balancear su dieta. Entonces, esto como contexto, Mauricio, sí nos lleva a entender que hay unas oportunidades. Ahorita hablábamos de una de ellas, que inclusive la estamos viendo de forma acelerada en Colombia, que son los temas de reformulación. O sea, cuando la industria diseña un alimento, decide qué ingredientes lleva y estos ingredientes traen la presencia de unos nutrientes. Pues, hombre, hagamos procesos de reformulación para bajar la presencia de algunos nutrientes que son sensibles en salud pública. Pero, por ejemplo, hombre, tener un chocolate sin grasa es imposible, pues deja de ser un chocolate. Entonces, ahí es una discusión, por ejemplo, de la porción, ¿cierto? ¿Cómo entregamos porciones para que la gente pueda, de vez en cuando, pues no es que todos los días a toda hora coma chocolate o se lo tome, pues, sino que entre de forma balanceada en una dieta que sea saludable?
Y por otro lado está, por supuesto, un gran reto, Mauricio, que tenemos, que es la educación nutricional. Y yo creo que ahí las tecnologías nos tienen que ayudar mucho más. Que la gente sea consciente de todo lo que entra por la boca, de dónde viene, para dónde va, qué características nutricionales tiene. Con mi esposa, que Jole la conoce, hablamos mucho, pues que hay que dejar de vivir en piloto automático. O sea, no es simplemente ver, a ver que me dio hambre, sino tener esa capacidad de raciocinio, de análisis, de qué comemos, pero también qué dejamos de comer. Con eso, y ahí la FoodTech pues tiene una oportunidad monumental. Y déjeme otra vez, vuelvo a algunos casos, Mauricio. Conocí, por ejemplo, ahora en este evento que hubo en Bogotá, pues de startups súper bacano. Compañías, por ejemplo, como Catay, que está utilizando inteligencia artificial para entender los hábitos de nutrición de cada consumidor. O, por ejemplo, Mingu, que está de acuerdo a los requerimientos nutricionales de las dietas, los menús, inclusive los restaurantes, haciendo propuestas con una aplicación basada en datos de cómo deberían recomponerse esos menús. O inclusive, no sé, un ejemplo que no necesariamente esté en lo nutricional, pero que tenga mucho impacto. El tema, por ejemplo, de envases y empaques, que es uno de los grandes retos que tiene el mundo de los alimentos, ¿cierto? Por aquello del plástico y tal. En Colombia ya hay una compañía que se llama Ciclo, que está usando materiales con altos niveles de reuso e inclusive haciendo a través de Internet de las Cosas trazabilidad para el reuso de ese envase y empaque. Entonces ahí, Mauricio, insisto, en los retos nutricionales, en los retos del consumidor, a su vez hay grandes oportunidades y emprendedores en Colombia aprovechándolo. Bueno, muy bien. Pues esta semana, Camilo Montes, el hombre clave detrás de la Cámara de Alimentos en la ANDI. Sin lugar a dudas, el gremio más influyente en la economía del país. Y hoy estuvimos hablando de Food Tech. Camilo, muchísimas gracias y a todos los oyentes, los esperamos en Caracol Podcast de Caracol Radio y también pueden oírnos en Spotify. Hasta la próxima. Camilo, Gracias, adiós. Camilo. Hasta luego. Gracias.